Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo van pasando esta cuarentena? Buenas tardes a todos. Quiero asegurarme que me están escuchando bien mientras esperamos que se conecten algunos más. Buenas tardes. A ver si alguno me puede decir si se escucha bien. Todos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo van pasando esta cuarentena? Buenas tardes a todos. Quiero asegurarme que me están escuchando bien mientras esperamos que se conecten algunos más. Buenas tardes. A ver si alguno me puede decir si se escucha bien. Perfecto, ahí Mauro me aseguró que se escucha bien. Así que me quedo más que tranquila. Perfecto, perfecto. Bien, entonces vamos a empezar con esta taller, capacitación, charla, ¿sí? que nos brinda el Polo Tecnológico de Rosario junto con la municipalidad frente a este círculo de charlas donde uno se potencia y conoce y aprende un montón. Y bueno, en lo particular yo voy a hablar sobre tecnologías eh, de inclusión, en la educación, y para eso primero me voy a presentar un poquito. Mi nombre, como bien ven en la placa, es Nadia Yelenmir. Soy capacitadora tecnológica docente en todos los niveles, tanto jardín, primario, secundario, como también en universitario y terciario. ¿Qué es lo que hago como capacitadora tecnológica docente? Enseño las herramientas tecnológicas que necesitan las áreas curriculares y extracurriculares. El uso de pizarras digitales, programación y robótica en el campo educativo, el hecho de plataformas y aplicaciones, no siempre apuntando a una determinada desde el lado comercial, sino observando cuál es la problemática o la necesidad de ese nivel, de ese espacio, y trato dentro de mis conocimientos brindarles una respuesta, una solución y hasta incluso auditoría de ver cómo funciona. Soy especialista en robótica educativa, apasionada desde muy chiquitita. También soy tallerista maker. Tengo aproximadamente unos casi 40 alumnos online por la pandemia, y cuando no hay pandemia lo presencial llega casi al doble. Estos talleres son anuales, antes eran mensuales o bimestrales, pero me daba cuenta que los chicos se querían seguir quedando con nuevos proyectos, nuevas ideas, y que podían de alguna manera acoplarse a los que recién entraban y no conocían nada del tema de tecnología, robótica y demás áreas STEAM. Y bueno, generé estos talleres. Soy desarrolladora de test game educativos. ¿Qué es esto de test game educativos? Frente a un proyecto que realicé ante entidades de gran peso y sobrenombre, planteé la idea de que los chicos se sentían frustrados o nerviosos frente a evaluaciones escritas, tradicionales u orales, y propuse, por medio de videojuegos, evaluarlos. Obviamente estos videojuegos totalmente testeados y grabados para que el docente o la docente tenga esa prueba de calificación ante un padre o un directivo que le pregunte por qué una nota más alta o más baja. Tuvo muy buenos resultados, excelentes. Los chicos podían practicar mediante estos videojuegos y ser evaluados, por ejemplo, las tablas de multiplicar, contenidos de prácticas de lenguaje, todo esto abocado a preescolar y a nivel primario, en todas las áreas, inclusive inglés. En nivel secundario, hoy en día estoy trabajando, pero ustedes sabrán que la tecnología lo que hace, y el mundo y la industria del videojuego lo que crean es mayor necesidad y perfeccionamiento para atrapar más la atención de los chicos de nivel secundario, y en eso me encuentro trabajando. Soy speaker en base a muchas capacitaciones docentes que pude hacer. Me empezaron a ofrecer posibilidades de dar charlas un tanto motivacionales o de incentivar
a los grupos docentes a que se animen a ir por más en el mundo tecnológico. Y bueno, básicamente llevo muchas charlas, aproximadamente debo estar entre las 100 y 100 y pico. Si es que no llego a las 200, la verdad nunca las conté, sé que son más de 100 porque me han felicitado por eso. Y por sobre todas las cosas, soy mamá, esposa y docente. Calculo que soy buena esposa y buena madre, calculo, creo, y digo por sobre todas las cosas docente porque considero que el docente enseña y aprende constantemente, y creo que como mamá y esposa es lo que hago también y lo que me enseñó esa vocación docente a trabajar mejor en esas otras profesiones, como digo yo. Volviendo y yendo directamente a nuestro tema, vamos a toparnos con la temática tecnología para la inclusión. Dentro de esta temática de tecnología para la inclusión, primero vamos a desarrollar esto. ¿Qué es esto de tecnología para la inclusión? ¿Qué es esto de inclusión que ahora está como pareciera tendencia la palabra? Primero, la tecnología es el avance, es el desarrollo de algo, ¿sí? de mejoras para poder brindar nuevas herramientas y mejores resultados frente a procesos que nosotros hacemos normalmente. La rueda, por ejemplo, es una tecnología nueva, nueva ahora no, en ese momento era nueva, no tiene cables, no tiene circuitos, no tiene electrónica, pero es un avance tecnológico. Las cosas cambiaron y obviamente la tecnología se expandió en variedad y en posibilidades. Entonces, frente a todo esto, se abrió este panorama tecnológico inclusive dentro del aula. ¿Por qué digo para la inclusión en esta charla? Porque vamos a hablar hoy de inclusión, y seriamente y bien, para que podamos llevarnos mi idea, lo que pretendo de toda esta charla, que ustedes se puedan llevar. ¿Qué pasa cuando hablamos de inclusión? Si cuando hablamos de inclusión estamos excluyendo sin saberlo. Y cómo podemos empezar a cambiar eso, por lo menos dentro del aula, que es lo que más me importa. ¿Por qué dentro del aula? ¿Qué es lo que más me importa? Porque lo que está sucediendo en el aula es el reflejo del mundo laboral de acá a 10 años. No hay otra vuelta, no hay otro trabajo de por medio. Hoy en día se está evaluando mucho el trabajo en equipo y la coparticipación y cooperación entre alumnos. Casi te digo que es un contenido nuevo en las escuelas, inclusive se empezó a ver el tema del bullying para contrarrestar y poder empezar a trabajar más en equipos, por más que no haya amigos, sean todos compañeros, porque esto también viene del sector fábrica e industria. Esto también estaba pasando y hubo gente que se puso a recapacitar para atrás, de dónde nace todo esto. Cuando hablamos de esas clases de cambios, donde digo que hay que cambiar de raíz las cosas, los resultados no son instantáneos. No es que, bueno, moví algo de lugar y mañana ya está la respuesta. El mundo educativo es un mundo muy particular y muchos van a coincidir conmigo, porque la gestión política que pueda estar, que pueda venir o que haya estado, modifica un pequeño bloque de la educación, ¿sí? del ministerio, y tenemos años y años y años, ¿sí? de consecuencia favorable o desfavorable frente a este cambio. Un ejemplo fue la llegada del polimodal, un ejemplo fue el tema de empezar a hacer la modalidad de profes taxis, ¿sí? de que un docente no pueda estar más de 20 horas en el sector secundario dentro de un mismo colegio, entonces eso hacía que migre de colegio en colegio y se vuelva loco con la carga horaria de acá, de allá, y bueno, y trate de ganarse su sueldo decente. Y por otro lado también estuvimos viendo que los colegios empezaron a ser como una especie de contenedores, porque hubo un cambio muy real que afectó a todos los niveles socioeconómicos, que es que mamá no está más en casa, y qué bueno que mamá pueda trabajar, defiendo totalmente esa idea, pero el tema es que los chicos empezaron a quedar más tiempo solos, y cuando empiezan a quedar más tiempo solos, la tecnología le trae una libertad que no se sabe cuánto ellos pueden manejar. Es como la información.
esa información no se sabe cuánto ellos están preparados para recibirla y qué consecuencias puede traer frente a ese mal o buen manejo. Para todo esto vamos a empezar a entender qué es la inclusión en todos sus aspectos, o por lo menos en los aspectos que vamos a hablar en esta charla. Primero tenemos la inclusión en capacidades diferentes, mal llamado, cambiado, discapacidad, que es esta forma en la que se empieza a integrar, a incluir a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ya sea motriz, mental o con la pérdida de alguno de sus sentidos. Y frente a esta capacidad diferente, el mundo educativo ha cambiado, por lo menos en Buenos Aires, que ya lo vamos a trabajar, hubo una resolución sobre el tema, y ha empezado a tener y a mostrar sus consecuencias favorables y desfavorables que vamos a hablar. Por otro lado, tenemos el sociocultural y género. Cuando hablamos de inclusión sociocultural, vamos a hacer referencia a los sectores sociales, por ejemplo, las tribus, por ejemplo, las comunidades indígenas, por ejemplo, el género femenino, que recién ahora no, ya hace un par de años, pero me refiero a que recién ahora podemos ver los resultados, empieza a tomar fuerza y poder dentro de la industria, dentro de la educación, ¿sí? y a mostrar que claramente estaba siendo excluido indirectamente, no por la necesidad de que alguien lo excluía directamente, sino porque ya se daba por hecho que no se podía o que no se debía. El otro día vi una imagen, compartí una imagen que había encontrado en internet buscando otras cosas, que mostraban a la Barbie ingeniera, que estaba con un robotito la Barbie. Y yo había puesto, los tiempos cambian. Y qué bueno que de alguna manera una nena que juegue con muñecas, independientemente de la marca, sepa que así como la Barbie puede ser veterinaria, así como Barbie, en concepto de ella, puede ser mamá de todos los chicos, todos los nenes que puede tener, también puede ser ingeniera. También puede desarrollar una solución para mejorar la vida de muchas personas y también del medio ambiente y de todo lo que implica esa hermosa carrera que es la ingeniería. Aspecto económico. Cuando hablamos de inclusión también tenemos que hablar de las personas que tienen diferentes situaciones económicas y qué sucede con ello. ¿Sí? El mejor ejemplo dentro del campo educativo es colegio público, colegio privado, colegio rural. De eso también vamos a hablar. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué situación nos está dejando todo esto para un futuro? Porque lo que cuesta creer y entender en el campo educativo cuando se mueve un bloque políticamente, sin entrar en cuestiones partidarias, políticamente acá como en cualquier parte del mundo, es que la próxima generación, esta que estamos criando de centennials, mal llamados centennials a todo el grupo, porque hay chicos que no son centennials y ya vamos a ver por qué, pese a tener la misma edad que los llamados centennials, están atrapados en un sistema que ahora vamos a empezar a revisar qué es lo que sucede. Y aspecto de conocimiento. ¿Qué es esto de inclusión, conocimiento? Tiene que ver con las cosas que pasaron en la escuela, los aprendizajes que me llevé, pero no los aprendizajes de si sé leer, sé escribir o si sé recitar, ¿sí? El Martín Fierro. No. Estamos hablando de otra cosa más, que ahora lo vamos a empezar a desarrollar y a trabajar y a ver. Primero vamos a determinar ciertos conceptos. Por un lado tenemos la igualdad y la equidad. La igualdad, ¿sí?, es darle a todos exactamente lo mismo, ¿sí? Es como que yo tengo un pan, lo reparto entre mis 3 hijos, le doy el mismo pedazo a cada uno. La realidad es que yo tengo una hija adolescente, un hijo en edad de primaria y una hija en edad de jardín. No podrían recibir todos el mismo pedazo de pan, porque la más chiquita puede que me deje la mitad o 3/4, o puede ser que lo coma pero no sea la necesidad de ella. El del medio puede que le siente bien ese pedazo de pan y la más grande puede ser que se quede con hambre. Entonces, cuando hablamos de igualdad, no tenemos
digamos, esta observación, sino que a todo el mundo le damos lo mismo. Cuando hablamos de equidad, es brindarle a cada persona lo que necesita para estar a la par del resto, para tener las mismas posibilidades que el resto. Con esto no me estoy refiriendo a un comunismo, por decir algo. No. Yo me estoy refiriendo a que, por ejemplo, mi hermano y yo tuvimos la misma posibilidad de un colegio privado, tuvimos la misma posibilidad de un instituto de inglés, pero sobre esa misma posibilidad cada uno decidió si continuarlo o no continuarlo, si aprovecharlo o no aprovecharlo, pero la posibilidad estuvo. Después, por debajo de todo esto, tenemos a la exclusión, a la segregación, a la integración y a la inclusión. Y vamos a ver bien estos conceptos, porque cuando estemos viendo los aspectos, ¿sí?, vamos a marcar bien qué es lo que sucede en cada uno. La exclusión es cuando hay un grupo social que tiene una equidad, por así decirlo, una igualdad de condiciones y le va perfecto la vida, y hay otro grupo que está ahí aislado, sin orden, cada uno por su vida, ¿sí?, sin acceso siquiera a la misma posibilidad, a nada, ni conocimiento tampoco de que existe eso. Después tenemos la segregación. La segregación ya es la identificación de que hay algo diferente, ¿sí? Hay un grupo, llamémosle selecto, por así decirlo, y hay otro grupo que tiene diferencias con este grupo mayoritario, pero todos juntos. Es decir, que la política entiende, y la cuestión moral también, entiende que existe este grupo, le da cierta importancia de existencia, que es una minoría que está ahí, ¿sí? Y que, bueno, vamos a dar material o vamos a atender estas necesidades, pero aparte del mundo, ¿sí? Lo que pasa acá, queda acá. Un ejemplo que puedo hablar de segregación, que seguramente muchos vieron esa película, pero otros no. La película Los Juegos del Hambre, había como pueblitos, ¿no? Creo que había 11, 12 pueblitos, donde se elegía a un chico y a una chica de cada uno para que después hagan un juego bastante brusco, bastante salvaje, de supervivencia. Bueno, cada pueblo era un mundo aparte. Todos los pueblos sabían que existían otros 10, 11 pueblos, pero ninguno entendía qué es lo que estaba pasando adentro. Los únicos que lo entendían eran los chicos selectos, ¿sí?, que salieron afuera al mundo, que se hablaron entre sí y que encima, por medio de este juego, tenían que estar en guerra hasta su muerte. O sea que nunca se iban a poder enterar, ¿sí? Es como la teoría de la caverna. Bueno, el que salió afuera, lo mataron los demás. Bueno, nunca llegó a compartir, esto está pasando en mi lugar. Acá no hay cuestión de muerte ni nada, es todo metafórico, pero sí hay una cuestión. En la segregación no hay una internalización o un intento de comprender. Sí, obviamente hay, por ejemplo, en el mundo educativo, maestras especiales que se abocan a esto, hay todo un mundo, digamos, ahí presente para esto, pero no hay una comunicación, no hay un puente. Después tenemos la integración. La integración es lo que está comenzando a suceder en las escuelas y mostrando sus frutos positivos y no tan positivos, de ingresar a este mundo a personas, a este mundo educativo corriente, como le digo yo, porque para mí todos son normales. Una vez escuché a una docente el término anormal y lo dijo con total liviandad, y yo dije, todos somos normales, como mucho no somos corrientes algunos que otros. Por ejemplo, yo no me considero una persona corriente porque uso anteojos, por decir algo. Pero bueno, esto es lo que está pasando en las escuelas ahora. En el caso de Buenos Aires hay una resolución, que es la que vamos a poder ver en un ratito, que habla de todo este sector, de qué es lo que está sucediendo. Y la cuestión a todo esto, estoy dándome cuenta que algunos no escuchan bien. ¿Escuchan bien? Sí, esto es un auricular con buen micrófono. Bien. ¿Ahí me escuchan mejor por casualidad? Si alguno puede escuchar.
Díganme si ahí me escuchan mejor que antes, porque automáticamente dejo esa opción. A ver. Perfecto. Ahí vamos entendiéndonos mejor. Bárbaro, bárbaro. Mil disculpas. Quería acercarme al micrófono para que puedan tener una mejor conexión. De hecho, funcionó. Y bueno, ¿cuánto? Se escucha mejor, ya entendimos. Todo lo demás, todo lo que acabo de explicar, espero que lo comprendan, lo hayan comprendido, lo hayan visto. Vamos a seguir con la presentación entonces. Recién una mención hizo alguien de Santa Fe, queridísima Santa Fe, donde decía que hace 30 años se está trabajando con la integración. Sí, coincido, se está trabajando bastante y en Buenos Aires también se hacía, pero de una manera un tanto tapada, oculta, pero no por ningún derecho o falta de compromiso, sino porque no había una disposición. Noto que muchas veces lo que pasa en el campo educativo es que tiene que haber una directiva fuerte, ¿sí?, de este sector político para que todos lo trabajen en conjunto, porque si se abre la posibilidad al que quiere lo haga, no siempre se lleva a cabo. Aparte de la integración está el tema de la inclusión. La inclusión ya es algo más equitativo, porque es darle las mismas posibilidades a todos de ese todo. Repito, las mismas posibilidades a todos, pero de ese todo. Si ustedes se fijan en la imagen de integración, no tiene acceso a todas las actividades o las posibilidades, ¿sí? Bárbaro. Ahí me escuchan todos bien porque hubo un problema de conexión, se ve. ¿Sí? Perfecto. Bien, como decía, no tienen acceso a todas esas posibilidades, ese contenido, ¿sí? Que el resto que el resto sí tiene. Perfecto, ahí estoy viendo que todos me escuchan bien, perfecto. Teniendo la base de estos conceptos, vamos a empezar a trabajar cada uno, ¿sí?, de los aspectos que vimos anteriormente. Por un lado, tenemos a las capacidades diferentes, mal llamadas, como yo digo, discapacidad. En estas capacidades diferentes, ¿sí?, tenemos una serie de medidas que por lo menos en Buenos Aires y en otras provincias se ha tomado. Cuando yo hablo de estas digamos, cambios, modificaciones y medidas, y siempre comento sobre Buenos Aires, no me refiero a que Buenos Aires tiene ese principio o esa mejoría, sino, o ese avance, sino porque Buenos Aires también tiene la particularidad de que es un mix de todo, ¿sí? Y ese nivel de comunicación y de recurso humano, de opinión que podemos tener, me gusta mucho para poder ver los diferentes puntos de vista. Lo que no implica que no viajo muchísimo, ahora por la señora pandemia no estoy viajando, pero me gusta mucho recorrer y observar de cerca. De hecho, les voy a hablar sobre esto de capacidades diferentes de un campo de observación. Hubo una adecuación de contenidos, un recorte más que adecuación, para que estos chicos con discapacidades o capacidades diferentes, como llamo yo, puedan ingresar a escuelas corrientes. Maestras integradoras que permitan ese recorte o adecuación de contenidos, acompañantes terapéuticos que le den ese apoyo a las maestras curriculares de escuelas corrientes que no son maestras especiales, pero de golpe se encuentran con que hay chicos con capacidades diferentes en el aula. Y yo acá tengo una aclaración que dar muy, muy fuerte.
Hubo una cierta cantidad de opiniones a favor o en contra de la resolución 1664, que bueno, la vamos a hablar más adelante, de qué pasa con los chicos con capacidades diferentes dentro de escuelas corrientes. Y yo voy a hacer una aclaración. De todos los aspectos que vemos, este es el más avanzado en el mundo educativo porque está dando pasos para bien, para no tan bien, porque hay cosas que ajustar a mi criterio, pero fíjense uno de los cambios positivos que tuvo mediante esta resolución. Cuando yo era chica, que iba a la primaria, muy rara vez veía a una nena con microcefalia, veía a un nene con síndrome Down, veía a algún chico con algún tipo de retraso madurativo. Y me acuerdo que cada vez que lo veía, yo teniendo 8 o 10 años, es como que me daba vuelta y le decía, mirá mamá, como lo más novedoso que vi en mi vida y ya no sabía cómo verlo porque me asombraba. Creo que la emoción más que más puedo describir es asombro. Y mi mamá, docente también, explicándome las diferencias, las posibilidades y las no posibilidades que tenían esas personas, y viendo otras madres como, a ver, vení hijo, vení hija, como alejando como si fuera a ser contagioso el tema. Esta resolución permitió que los chicos se acostumbren a lo diferente. Y no hablo solamente de que lo diferente es el chico con capacidad diferente, hablo que todos puedan vivir dentro de un mismo espacio y no exista esa observación de rareza y asombro, sino de que es uno más, de que es normal, así como hay un hombre y una mujer, también. Es como, así como hay un niño, un anciano, un adulto, también existe, pasa, sucede, ¿sí? Sucede. Es lo que está dentro de esas características. Esto del acompañante terapéutico, si tuviera que aclarar algo, me gustaría muchísimo que estuvieran más preparados, acá por lo menos en Buenos Aires. Una psicóloga, una psicopedagoga puede ser acompañante terapéutica, tiene que hacer un curso extra, y cualquier persona puede hacer el acompañante que dura un año o 6 meses, por más que no sea ni docente ni psicóloga, sea una persona sin estudios mayores al secundario, y puede tomar el cargo de acompañante. Eso me gustaría que en algún momento se observe, por lo menos dentro de Buenos Aires, porque le estamos dando a una persona acceso a una escuela con otros chicos, aparte del chico en sí, que tiene una capacidad diferente. Hay unas cuestiones de observaciones que yo creía que se tenían bien en clara y después me di cuenta que no. Pero bueno, son temas que aprovecho para reflexionar. Cuando hablamos de esto, como bien dije, estamos en el término integración, porque ya pasamos por esa exclusión de que los chicos con, vamos a dar un ejemplo puntual, síndrome de Down, porque mi cuñado presenta esa capacidad diferente y quiero aprovechar para dejar en claro la posibilidad que tienen frente a las nuevas tecnologías. Les voy a contar un caso de otra alumna después más chiquita que mi cuñado. Ya pasamos por la exclusión un tanto escondida del chico con capacidad diferente que lo escondían en la casa como que nadie sabía, allá por viejos tiempos. Ya pasamos la segregación de que, sos especial, tenés tu colegio para chicos especiales. Ahora estamos en la integración de que lo incluimos. Falta la inclusión. ¿Y cómo llegamos a la inclusión en este aspecto? Con la posibilidad de que esa persona tenga acceso a los mismos contenidos sin recortes. Y de la misma manera, con el mismo canal. Les voy a contar una breve historia. Hace unos años fui a una escuela y en el medio de toda esta escuela, robótica, programación, informática, conocí a una nena de 10 años que tenía síndrome de Down, que tiene síndrome de Down. Excelente alumna, sabía leer, sabía redactar, sabía expresarse. A mí me sorprendía todos los días que la veía porque mi cuñado, que tiene mi edad, ahí noté el cambio de educación tremendo, de aspectos, digamos, educativos, todavía no desarrolló la lectoescritura. En cambio ella hasta tenía un pensamiento crítico frente a determinadas cosas. Y resulta ser que tuve una reunión un día
porque a ella le gustaba mucho jugar con la tablet y la computadora, entonces la maestra integradora y la psicopedagoga de ella consideraron que sería bueno usar herramientas tecnológicas como videos o similares para que ella aprenda, para que ella pueda tener el mismo acceso de contenidos. Hay una cuestión de atención que estaría bueno que los que quieran pueden investigar, qué es lo que pasa con la luz azul que emiten las pantallas referente a la atención que prestan los chicos, cómo se maneja el cerebro durante los primeros 20 minutos frente a una pantalla y cómo se pone en automático pasado esos 20 minutos. Esta nena veía videos de todo tipo, de juegos, de cosas de belleza, de una banda musical que le gustaba, igual que mi cuñado. Lo que yo notaba es que esta chica los podía repetir, y no solo repetir memorísticamente, sino también explicar lo que sucedía. Lo que propuse en esa netbook que tenía esa nena es que grabemos videos o bajemos videos de YouTube donde se le expliquen los contenidos curriculares y ella los pueda ver una serie de veces, el mismo video, hasta que pueda reflexionar sobre el mismo. Les pareció bárbaro, a los únicos que no les pareció bárbaro es al grupo de alumnos de esta nena. Lo que sucedía en este aula era lo siguiente. Una nena con una discapacidad sentada con un acompañante terapéutico al lado. La novedad del curso. Los chicos sabían cómo se llamaban y que hacía payasadas ella. Sí, todos sabíamos qué pasaba. Pero la nena también veía que existía y que estaban los chicos y su manera de llamar la atención como medio de comunicación era haciendo esas payasadas. Siguiente a esto, los contenidos no eran los mismos para ella que para el resto, siendo que estaban en el mismo aula, ¿sí? Insisto, siendo que estaban como el plan de integración en el mismo círculo, ella tenía contenidos recortados o adecuados diferentes. O sea que en el recreo no podía hablar con un compañero o reflexionar con un compañero de un tema de una prueba porque hasta sus pruebas eran diferentes. Cuando llegó la netbook al aula, que ella podía tipear y escribir lo que la seño escribía en pizarrón, no causó ninguna gracia, porque todo muy bien con que seas con capacidad diferente, pero es una netbook. Y a su vez esta chica era viva, y es viva, se metía a juegos, como que tenía esa viveza. Entonces yo propuse empezar a trabajar el mismo video para todos. A todo el curso de ese quinto le mostré un video de agudas, graves y esdrújulas, un video en internet que es un autobús escolar, que depende de dónde se sientan los chicos, se pone acento a la palabra, ¿sí? Se le pone tilde a la palabra. Bueno, esta nena lo vio 5 veces en diferentes momentos y pudo no solo aprender, pero no memorísticamente, sino reflexivamente sobre este contenido, y el resto de los chicos lo vio 2 veces. Me ocupé de que esta nena lo viera 2 o 3 veces en la casa antes del colegio y los chicos lo vieron 1 o 2 veces, en el horario curricular junto a ella también. En el recreo, ella podía hablar sobre el mismo video con los chicos y las payasadas se fueron terminando. Había lo que no estaba presenciándose, lo que estaba ausente, que es un medio de comunicación, una razón de comunicación. Cuando los chicos viven llamando la atención es porque claramente hay algo en su comunicación que está llamando, que están necesitando y no saben expresarlo. Todo esto lo pude deducir mediante observación, ¿sí? Ver muy, muy de cerca. Y acá empezó un trabajo muy personal, porque yo dije, mira qué lindo cómo podemos integrar y las barreras que podemos romper. En ese mismo colegio había nenes con autismo, con TDA, uno con microcefalia, chicos con discapacidades motrices o en el habla, con TEL, y fui probando estas estrategias tecnológicas en programación, en robótica o mismo con el permiso de los docentes meterme en el mundo curricular, ¿sí? En áreas como matemática o lengua y hasta en inglés, porque hubo docentes predispuestos a decir, a ver qué tenés para enseñarme. Hay docentes que todavía no tienen ese poder, ¿sí? De querer realmente, porque yo creo que el poder es querer y el querer es poder, de decir, bueno, vamos a cambiar, vamos a actualizarnos. Y es una pena muy grande porque son docentes que podrían llegar muy lejos porque si hay algo que les falta, que les sobra a la docencia es la creatividad.
Ahí empezó un camino, como bien dije, en el campo de la inclusión y de la integración. Estuve con gente del CONICET, con gente del INTI, con gente de diferentes fundaciones y asociaciones, que ahora luego vamos a ir desarrollando. Siguiente al contexto sociocultural, un aspecto referente al contexto. La tecnología, ¿qué permitiría en este aspecto? Transmitir la cultura, ¿sí? Hacer públicas necesidades y problemáticas, libertad de expresión. Hay comunidades indígenas y comunidades culturales que tienen la particularidad de estar totalmente aisladas de la tecnología, no solo por decisión propia, porque la ven como una especie de enemigo, ¿sí? De invasor a las tradiciones familiares, ancestrales, sino que también no lo ven con una necesidad. ¿Pero qué pasó? Los tiempos cambiaron y esas comunidades que antes tenían los recursos naturales y sociales al alcance de la mano, hoy en día cada vez los tienen menos y son inclusive hasta corridos de su propio espacio, como pasa en las comunidades indígenas. Claro ejemplo. ¿Qué bien le vendría la tecnología a este sector para poder transmitir esa cultura? ¿Sí? Por ejemplo, cómo hacer un telar, para explicarle a sus próximas generaciones, que haya una filmación que recuerde a un bisabuelo o a un abuelo realizando una comida típica y demás, así como también nosotros, parece algo corriente y común. Hacer pública una necesidad o problemática. Estamos en un momento a nivel mundial, no solo hablo de Argentina, hablo inclusive más, si tengo que no generalizar tanto y ir a algo más particular, vamos a hablar de Latinoamérica. Hay comunidades que son totalmente despojadas de sus espacios y nosotros ni nos enteramos porque no tienen forma de expresarlo hasta que hay un medio de comunicación que cae en paracaídas de casualidad. Si ellos tuvieran acceso a las herramientas tecnológicas, no me refiero a robótica y programación, me refiero a las redes sociales, a la forma de denunciar digitalmente para que la sociedad sepa lo que ocurre, estas necesidades y problemáticas tarde o temprano van a ser resueltas porque no estamos ciegos ante esa posibilidad. Porque si no, como la teoría de las cavernas, estamos cada uno en nuestra cueva, no sabemos lo que pasa afuera, creemos que está todo bien, pero en realidad hay gente que nos está necesitando y que podemos colaborar, o por lo menos podemos poner cara de serios frente a medidas políticas o económicas o sociales sobre estas personas que no saben cómo resolverlas. Y la libertad de expresión, la posibilidad de decir lo que piensan frente a que estén armando frente a que estén armando un acueducto, o frente a que estén haciendo pozos para agua, o frente a que estén haciendo una represa. La posibilidad de que este contexto sociocultural sea escuchado, ¿sí? Manteniendo siempre sus antecedentes culturales, que son lo que más quieren. Eso es totalmente respetable, pero la tecnología tiene que estar ahí como herramienta y debe ser inclusiva desde ese lado, ¿sí? Incluso, valga la redundancia, para mostrarle al resto de la sociedad contenidos, ¿sí? De esa comunidad, ¿sí? Para que puedan llevarlos, ¿sí? Llevarlos a la acción, ¿sí? Para que no sea simplemente el Día de la Diversidad Cultural y ponemos una foto de un indígena, sino que aprendamos a hacer cosas, ¿sí? Comidas, telares, canciones, frente a nuestra, porque también, queramos o no, es parte de la historia, no sé si de nuestra cultura, nuestro antecedente biológico o fisiológico, pero sí de la cultura de nuestro país. Nuestra Constitución habla mucho de que estamos abiertos para todos, ¿sí? Es como el abrazo de bienvenida, de que acá en Argentina vas a tener un lugar, para bien, para mal, cada uno lo puede pensar como quiera, pero eso implica nuestra Constitución, que acá hay lugar, que acá te vamos a abrazar de alguna manera y te vamos a contener. No los estamos conteniendo, y en el campo educativo, menos, porque hay una obligatoriedad de que el chico nacido, ¿sí? En una comunidad determinada
tenga que acceder a determinados contenidos, ejemplo, ciencias sociales, y en ningún momento se toque su cultura. Se toque cómo vinieron los españoles, se toque construcción y ciudadanía, el tema de votar, de la constitución de esto, y en ningún momento sabe de dónde salió él. ¿Sí? Entonces, esos antecedentes y esas cosas, claramente los chicos lo ven y lo necesitan. Y dentro del contexto sociocultural también tenemos a este sector del género femenino con el que me identifico, que no tanto de lo cultural, sino de lo social, estuvo, como bien dije al principio, un poco aislado, un poco sin saber dónde estaba parado, ¿sí? Hasta que empezó a ver lo que venía faltando, oportunidades de acceso y oportunidades de sumate, ¿sí? Que el género no sea una negación, así como también para el género masculino hubo nuevas profesiones, mal llamadas nuevas profesiones, porque las profesiones siempre estuvieron, pero hubo nuevas posibilidades dentro de esas profesiones que tal vez gustaban, pero por una cuestión de carácter social no se decidían. ¿Sí? Ejemplo, maestro jardinero, ¿sí? Maestro de preescolar de nivel inicial. Ejemplo, mujeres pilotos. ¿Sí? Bien. Claramente acá tenemos una idea de exclusión. ¿Por qué ni siquiera llegamos a la segregación? Porque están tan separados mismas comunidades, ejemplo Tobas, ¿sí? O ejemplo Wichis, o ejemplo, bueno, ahora no tengo ningún ejemplo puntual, pero están tan separados mismas comunidades, o sea, diferentes comunidades, pero con mismas tradiciones, que la falta de tecnología hace también la imposibilidad de comunicarse y de ayudarse, ¿sí? Siendo partícipes y compañeros de la del mismo lineamiento cultural y antecedente. Y nosotros, los que tenemos acceso a la comunicación y demás, hasta ahí nomás porque tenemos acceso entre nosotros. Y el resto está uno por allá, uno por allá, uno por allá, y cuando escuchamos alguna medida de que se ayuda a uno, se ayuda a otro, no hay un contexto. Lo mismo pasa en las escuelas. Y esto no se soluciona haciendo, bueno, una escuela para todas. No. Esto se hace consultando la diversidad que hay en un aula. Y cuando no hay diversidad o cuando la diversidad es menor, enseñando que hay otras diversidades. Los paseos educativos, aparte de ser paseos educativos, deberían ser una forma, ¿sí? De ver otros mundos sociales. Y debería estar permitido porque uno, cuando termina el secundario, se encuentra con un mundo, ¿sí? Un universo paralelo, llamémosle, que hay que saberlo manejar. Y así como yo me daba vuelta cuando tenía 8 años y veía a un nene con síndrome de Down y decía, mamá, mirá, yo creo que debe pasar lo mismo cuando hay un nene de 8 años que de golpe ve a un chico de, no sé, de algún tipo de comunidad tocando un instrumento propio o comiendo algo típico de sus raíces. Esa diversidad tiene que existir y se las tenemos que enseñar a los chicos y hasta inclusive con el mundo y el universo de Internet darle la posibilidad de seguirla revisando, ¿sí? Claramente van a nacer muchos antropólogos y antropólogas en las profesiones si logramos hacer esto. Bien, seguido a esto tenemos el contexto económico y creo que una imagen vale 1000 palabras y tenemos claramente, ¿sí? Lo que sucede. El contexto económico permite a los chicos tener mayor o menor posibilidades frente a las nuevas tecnologías y también al manejo de información. Ahora no tanto, pero el otro día yo hablaba con mi marido y a mí me sucedió algo muy particular. Hubo un año puntual que yo fui a un colegio público en la escuela primaria, por un tema de mis papás y muy particular, digamos, por una mudanza en el medio. Bueno, fui a un colegio público, que no es para nada mal, me encantaba, ahí trabajaba mi tía. Y recuerdo que la profesora de plástica, sin entrar en política ni en nada, estoy hablando de 4º grado de primaria. Saca dibujos para que nosotros vayamos viendo qué podemos dibujar, sacar ideas,
Y en un momento saca un dibujo de Eva Perón y en otro momento de Che Guevara y en otro momento así. Yo recuerdo el grito de mi compañero Kevin, que gritó y dijo, ¡vamos, Evita! Bien, yo era chica y lo miraba así como, la conoce. 9 años estoy hablando. En un colegio privado, al que fui al año siguiente, pasaron los años, se estudiaron los movimientos sociales que hubo y políticos de la historia argentina, pero nunca vi un desarrollo de posicionamiento reflexivo frente a la política. Recién lo vi, inclusive en la universidad lo llegué a ver de mis compañeros de secundaria. Siendo un colegio privado relativamente bueno en lo que respecta a contenidos, del cual me llevo los mejores recuerdos, mi pasión por la robótica, por ejemplo. Y yo observaba que no éramos conscientes de lo que teníamos y el acceso a la cantidad de información que teníamos. La posibilidad de no entrar dentro de un círculo de analfabetismo digital nos permite no solo enfrentar y reflexionar sobre situaciones problemáticas, ¿sí? La libertad de expresión, la comunicación, la investigación sobre algo, no creer en lo primero que te dicen, la posibilidad de jugar con compañeros por más que cada uno esté en su casa. Ejemplo, pandemia, claro ejemplo. Yo me pregunto, los chicos que están en el colegio más vulnerable, ¿qué están haciendo en pandemia si están en cuarentena aislados? Más allá de que deben tener un patio, digamos, un campo a su alrededor, seguramente un espacio donde son lugares muy puntuales que puede o no llegar las limitaciones de la cuarentena. No tienen manera de dialogar con esos compañeritos que viven a kilómetros y kilómetros y vienen caminando o a caballo o como fuese a la escuela. En cambio, los del otro sector, como mi hijo, por ejemplo, están jugando en línea, se hablan normalmente, es como que la pandemia no la están sufriendo, pareciera. Malo, por un lado, porque lo estamos generando una dependencia a la tecnología. Que en este momento como mamá prefiero que esté entre comillas antes que sea consciente de la problemática que hay real y que no esté pidiendo por salir afuera, porque uno como mamá trata de cumplir con todo lo posible para preservarlos. Pero noto que en nuestros sectores esto no está. Ni tampoco está el acceso a la información, no tienen acceso a los medios digitales de nada. Y ni hablar, y ahí viene algo que vamos a ver ahora, que lo vengo hablando con varios colegas, del acceso a la educación en tiempos de pandemia. Obviamente hay una segregación en el contexto económico, llamámosle inclusivo o no inclusivo. ¿Por qué? Porque sabemos que existe, hay una economía que puede, hay una economía que no puede, hay una economía que no puede pero puede. Ese no puede pero puede es sé que existe, lo vi. Ejemplo, yo tengo una sobrina que no sabe manejar un robot educativo, pero sabe que existe. Yo tengo a otra sobrina que tiene 2 años y medio, que no sabe manejar a la perfección una tablet, pero ya sabe lo que es una tablet, ya sabe que hay videos, sabe de su existencia. En nuestro país y en Latinoamérica tenemos sectores sociales que nunca en su vida tuvieron acceso a esas tecnologías. Y estamos hablando no de abuelos de 80 años, estamos hablando de chicos que tienen la misma edad que nuestros hijos o nuestros alumnos. Y eso es gravísimo. Gravísimo, ¿por qué? Porque me gustaría darles una notebook y que jueguen en línea con el vecino. No. Gravísimo porque estamos profundizando un analfabetismo digital que nos va a dar una respuesta de acá dentro de unos años. Y viene emparejado con el conocimiento. Ese aspecto económico, que muchas veces tiene que ver también con el cultural, que con el aspecto que vimos anteriormente, viene también con el tema de conocimiento, porque la falta de acceso a esas herramientas y a la comprensión y al manejo de las mismas hace que en un futuro estos chicos
esta generación o este sector de esta generación no esté alfabetizado digitalmente, y con lo cual mi gran pregunta: ¿cómo va a conseguir trabajo y de qué va a trabajar? ¿Cómo va a ir a cobrar un sueldo? Mejor caso, lo que sucedió en tiempos de pandemia con los abuelos en los cajeros automáticos, independientemente si estaba bien organizado o no organizado, que las sillas, que no las sillas, que se le daban un café o un té con leche. Eso a mí no me interesa. Lo que yo quiero de acá a 10 años es que no haya necesidad de tantos cajeros automáticos y no ver a filas y filas y filas y filas de personas. Porque puedo, por medio de home banking o por medio de transferencias o por lo que fuera, hacer las compras que quiero. ¿Sí? De por sí, ya el otro día estuve explicándole a un grupo de abuelos que por medio de transferencia o con la misma tarjeta de débito que sacaban plata podían ir y comprar en otro lugar. ¿Sí? Y un abuelo me dijo: sí, ya sé que puedo ir y comprar en otro lugar, pero no lo quiero hacer porque tengo miedo de no tener plata. Yo necesito la plata para saber cuánto tengo. Yo ahí les empecé a explicar home banking. Y lo que sucedió es que otra señora, pero de 30 años, 30, me planteó la misma problemática. Hablando con ella por teléfono, porque ayudo de esa manera, presto ese servicio a la comunidad del partido donde vivo, yo le preguntaba si nunca tuvo informática en la escuela. Me dijo que sí, que tuvo algo parecido, pero que bueno, que le enseñaban Word y PowerPoint. Qué bueno que nos enseñen Word y PowerPoint, pero me parece que nuestros alumnos están necesitando más. Y no lo van a pedir por una sencilla razón: no lo conocen. Ningún alumno va a venir y te va a decir: quiero que me expliques sobre las criptomonedas, porque no tienen idea qué es, ni para qué sirven, ni si siguen existiendo. Ningún alumno te va a venir y te va a decir: quiero poder saber cómo hacer un perfil para LinkedIn y cómo hacer una carta de presentación formal, porque desconoce eso. Y una buena manera de saber cómo estamos en informática en una escuela es ver las presentaciones para la búsqueda de empleo de los chicos del último año de secundaria y el anteúltimo año de secundaria. Estos chicos que tuvieron un acceso por medio de su nivel económico o sociocultural a las nuevas tecnologías están incluidos dentro de un sistema laboral, ¿sí?, propicio para el desarrollo familiar o personal, o hasta para viajar si quieren. Los chicos que no, a medida que pasa la edad, todos sabemos que es más complicado enseñar esa lengua digital, porque no es nativa. Y mientras más años nos cueste y mientras más complicado sea ese entendimiento, peor va a ser para esa persona, porque queda ajena a todo esto. Y cuando queda ajena a todo esto y totalmente excluida, hay un solo camino: la pobreza. No hay otro. ¿De qué vas a trabajar una persona que no sepa ni tenga idea de lo que es la programación, o no que sepa programar, pero que sepa que existe la programación, de acá a 30 años? Hace unos años, más precisamente 20 años, ¿sí?, 20 años y meses, hubo un grupo de personas que desarrolló el software de cajeros automáticos. Todo el mundo, varios lo deben recordar como una gran estafa. Estas personas hicieron ese software cuando crearon los cajeros automáticos para que venza el 31 de diciembre de 1999, porque se creía que para el 2000 iba a haber un nuevo software, un cajero automático ya era prehistórico, algo nuevo iba a haber. Le pagaron muchísimo dinero que se podría haber usado en salud, en educación o en cualquier otra cosa a estos programadores para que hagan una solución. Los que entendemos de programación sabemos que era una línea de código la solución. Yo no pretendo que mis alumnos sepan, ni que mis hijos sepan cómo hacer esa línea de código, pero lo que sí pretendo es que sepan que no es un trabajo tampoco tan complicado para que le puedan exigir tanta más o tanta menos dinero, o incluso saber que un programador, ¿sí?, es el culpable frente a algún tipo de problemática. Ejemplo, Tesla, la empresa que está haciendo todo lo que son autos inteligentes y totalmente autónomos, que vos te subís y ya te lleva. Mañana ese auto, no me refiero al tema de hardware, si se rompe una puerta, mañana ese auto toma una mala decisión y choca, como ha sucedido,
Y mis hijos, mis alumnos, mis papás, el que sea que esté cerca mío, yo quiero que entienda que hay que apuntar y hay que revisar qué es lo que está pasando con el programador. Que tiene que haber un derecho, ¿sí? Tiene que haber un juicio sobre el desarrollo de ese programa para ver qué tan culpable o no culpable es la empresa, el programador o el que fuese. Sabiendo los tiempos que nos avecinan, la informática como materia tiene que estar. Y claramente tiene que ser curricular. Yo entiendo que faltan muchas cosas en las escuelas, pero nosotros negándonos a esto, estamos negando el futuro de nuestros alumnos, y no de los alumnos que tienen el Classroom, no de los alumnos que tienen ya la vida solucionada en el aspecto tecnológico porque pueden o no tener mucho internet en casa, pero ya saben que existe internet y que si en la búsqueda laboral le están pidiendo algo y no lo saben, googlean 2 minutos antes y van a buscarle solución. No, estamos hablando de las personas que nunca tuvieron ese acceso. Hay una anécdota muy linda. Yo, por medio de una empresa de equipamiento tecnológico, fui al predio de la AFA junto a la organización FUSADE. Estaban festejando el Día del Niño con los chicos de clubes de barrio de zonas vulnerables. Fue una semana después del Día del Niño el año pasado. Y en medio de este día festivo había sectores, había lugares para deportes, malabaristas, payasos, había almuerzo y desayuno para los chicos y había un sector de robótica educativa donde yo participé junto a otras 2 chicas más y dábamos actividades para los chicos para que vean un taller distinto. Resulta ser que venían por grupitos dependiendo del club de barrio. Y en el medio de estos grupitos apareció un grupo muy particular que me dio mucho que pensar en lo posterior, porque en este grupito había un nene muy particular. El grupo pasó, vio los robots, vio todo y se fue. Cuando se va, uno de estos chicos queda y yo, como este nene no pudo interactuar mucho con la tablet y con el robot, cuando queda, yo le explico. Noté que no entendía que la tablet era táctil, noté que no entendía cómo agarrarla siquiera, y noté que estaba como mirando al robot como con un aspecto raro. Le expliqué, le enseñé y se enloqueció cuando vio eso. Una de las cosas que más le sorprendió era que podía tocar y pasaba algo, como que había una comunicación. Imagínense a tal punto que una de las cosas que le pregunté es, ¿vos en casa tenés tele? Porque notaba que no entendía el funcionamiento remoto. Como si nunca hubiese visto, porque no estaba sorprendido por lo que hacía el robot o lo que él ponía en la tablet. Estaba más sorprendido por la comunicación entre ambas, como una tele y un control remoto. Entonces, pedagógicamente tuve esa inquietud. Él me dijo que no tenía tele y que la única tele era de la casa de la abuela, que era chiquita y que andaba a los golpes. Bueno, ese chico tenía mucha hambre, venía de una zona muy vulnerable del sur de Buenos Aires. Quise seguir con él hablando y la coordinadora lo llamó varias veces y en la tercera vez que lo llama, yo agarro y le digo al nene, anda tranquilo, que después venís. Fue una manera mía de tratar de que el chico haga caso a la coordinadora, porque la verdad yo no la estaba pasando mal y el nene tampoco, pero entendía que había una autoridad. Cuando al nene le volví a repetir de vuelta la frase, andá, después volvés, después nos volvemos a ver, el nene me clavó la mirada y me dijo, no me mientas, nunca más te voy a ver. Revolvió la tablet sobre la mesa y se fue caminando con la mirada baja. Yo en ese momento, flechazo maternal, lo corrí por todos lados diciéndole, sí, me vas a volver a ver, no es para que te ofendas. La coordinadora me agarró y me dijo, bueno, no te preocupes, es porque es de tal lugar. A lo que yo me molestó más eso, porque si hay algo que de por sí queda claro es que estaba excluido ese chico, más excluido está si lo nombras así. Y entonces en base a toda esta situación decidí ir a este barrio. En realidad
de manera virtual, porque justo vino pandemia en el medio, entre que me comuniqué con una fundación y todo, y empecé a trabajar con las maestras que en medio de la pandemia me aprovecharon mi ayuda, propuse dar ad honorem talleres de robótica y programación para demostrarle a este nene que yo no me iba a olvidar y que sí me iba a volver a ver. Es más, iba hasta en la sopa a verme si es necesario. Cuando pasó toda esta situación, las maestras me dijeron, gracias por la robótica y programación, está muy bueno, pero ahora con la pandemia nosotros no sabemos cómo hacerle llegar contenido a nuestros alumnos. Algunas personas tienen WhatsApp, pero no saben manejarlo bien. No saben sacar una foto bien. No saben comprar datos o dónde está el Wi-Fi. En este sector social quiero aclarar que hay gente que se está moviendo en pandemia yendo hasta la plaza de ese barrio vulnerable por Wi-Fi para mandar las tareas escolares y vuelve a su casa exponiéndose, pero no es la culpa de esa persona que está yendo a buscar Wi-Fi. Tendría una mejor solución si en determinadas zonas vulnerables se libera Wi-Fi o por lo menos se liberan las líneas de datos de esas empresas telefónicas para que los chicos tuvieran acceso desde la comodidad de su casa sin necesidad de exponerse ante el frío, el calor o la posibilidad del COVID. La realidad es esa y aprovecho para reflexionarlo. No es algo muy complicado, creo que hay unos gastos económicos, tanto en Latinoamérica como en Argentina, que no son tan necesarios como esto. O sea, frente a que damos una pandemia y hay muchos gastos económicos, tanto en la gestión anterior como en esta gestión, como en cualquier gestión, yo veo que no hay una observación. Lo que yo hice en este colegio con la nena con síndrome Down y la netbook y los contenidos y todo lo demás, no hay una observación. No hay un estudio del campo de lo que está pasando. Es como cuando se dan medidas en la educación sin haber pisado un aula. Y cada vez que escucho a una persona hablar sobre la escuela, seguramente a más de uno les pase, ¿sí? Te das cuenta cuando alguien pisó el aula o no. Te das cuenta enseguida, te das cuenta. No hay mucha vuelta que darle. Puede ser la idea más maravillosa que querés plantear y que te pueden mostrar, pero te das cuenta. El que está en el aula sabe perfectamente. Seguido a eso, ¿cuál es el futuro de estos sectores sociales? Ya vimos, no hay futuro. No hay futuro positivo, porque, y ahora les voy a contar una nueva anécdota. Perdón que me metan anécdotas, pero ya pronto por terminar quiero que se lleven ejemplos concretos. Yo estaba dando clases a cuarto de secundaria, a un colegio de zona noroeste de Buenos Aires. Recuerdo que les hice hacer un trabajo, todo esto, y en los últimos 2 años de secundaria no tenían informática. Entonces yo en esa clase le dije, aprovechenme, porque los próximos 2 años no tienen informática. Y yo porque ellos tenían NETICS conmigo. Y yo creo que estaba preocupadísima como si fueran mis hijos. Me acuerdo que hubo una alumna que agarró y dijo, y yo la miré, porque mientras yo decía, yo la observé, me acerqué y le dije una frase muy puntual. Esa alumna se discutió mucho conmigo y después de discutir, a los 6 meses me dio la razón. Me agarró y me dijo, y no hay nada más lindo para un docente que tus alumnos vengan, cuando ya son más grandes, cuando ya terminan la secundaria, a pedirte ayuda o a decirte gracias. Yo le dije la frase, reíte, pero cuanto dentro de 10 años no puedas siquiera vender ropa en el medio de la estación porque tengas que pasarla por el Excel o por algún sistema para lo que fuese, para hacer un inventario, ahí te vas a acordar y decir cómo no estuve practicando más con la computadora. Me acuerdo que me dijo que cómo le voy a decir eso, habló con la madre, habló con todo, tuvo una queja de la madre, de cómo le estaba diciendo eso tan fuerte a la chica. Y la realidad es que era una verdad, no es que yo estoy menospreciándote, es que es una verdad. Si sabés que dentro de 10 años vas a ir dentro de 2 años vas a ir a Estados Unidos, sabés, lo pensás, ponele, y nunca estudiaste inglés, dentro de 2 años todos sabemos que vas a tener problemas para comunicarte. Cuando hay una realidad tan obvia, hay que ser obvios, hay que decirlo, hay que expresarlo. Por más
que haya gente que quiera taparlo o no taparlo, o excluirlo o no incluirlo. Seguido a esto, vamos a qué sucede en las aulas realmente con esto de la inclusión, con esto de la integración, ¿sí? Cuando yo empecé a trabajar con esta nena con síndrome de Down y con chicos con capacidades diferentes frente a lo económico, frente a lo social, a lo cultural, frente a lo que fuese, hice una nota para una revista de Argentina. Después les paso el link si lo desean, o me pueden buscar por Instagram, Nambot21. Y en el medio de esta revista expliqué cómo le enseñé a programar a un chico ciego. Básicamente empecé a hacer un desarrollo para el CONICET, en donde yo explicaba que por medios tecnológicos se podía llegar a enseñar a cualquier chico con cualquier capacidad diferente y cualquier, digamos, contexto especial que pueda estar pasando. Ya sea por medio de pizarras, programación, robótica, lo que fuese. Podíamos acceder a esa enseñanza. Entonces, frente al CONICET, dije, voy a enseñar robótica y programación porque es mi área, porque cuando enseñé en el caso de la nena con síndrome de Down, fue el área de una profe que yo estaba acompañando, que justo del área tecnológico lo observé y me dejó participar. Y hubo un ingeniero muy particular que me dijo, cuando vio todo mi informe, dijo, está muy bueno tu informe, pero empecé a buscar discapacidades que no puedas enseñarles, porque vos hablás de todas, frente a estos 3 casos que viste, pero si hay alguien, un investigador más que viene y dice, no, pero yo lo intenté en esta discapacidad y no pudo, te va a tirar el proyecto abajo y no está bueno. Entonces es preferible que vos digas, se pueden todas salvo en determinadas. Entonces yo dije, bueno, ¿a quién no le puedo enseñar a programar? ¿A quién no le puedo enseñar robótica? Y dije, empecé a buscar y me encontré con un nene no vidente, con un nene ciego, de 12 años. A este nene ciego, el primero lo encontré en una escuela 500, una escuela de chicos especiales, que yo decía, ¿por qué está acá? Después pasó a un colegio privado, porque la madre, no sé si consiguió una beca o qué. Me acerqué a la madre. Este chico tenía un pensamiento lógico muy bueno, me lo recomendaron, por así decirlo, a este chico, una serie de colegas maestros, me dijeron, estaría bueno que trabajes con él, esto del CONICET, porque va a dar buena respuesta. No verdad o falsa, abajo o arriba mi hipótesis frente al informe del CONICET, sino buena respuesta en el sentido de que va a trabajar en serio. Entonces le dije a este chico, le di un robot y le dije que yo quería que programe ese robot 60 pasos, que lo ponga sobre el suelo en un zoom, que le dé play, por así decirlo, en este robot sería Go, y que después de cuando termine, que suena una alarma, una chicharra que hace tit tit, lo vaya a buscar y me diga dónde está. O sea, vaya caminando y lo agarre del suelo. El gabinete de ese colegio privado, voy a decirlo, hoy en día nos reímos. Cambiaron los directivos. Me acuerdo cuando caí a la escuela y dije, ¿puedo enseñarle robótica y programación a este grupo particular porque estoy con un estudio del CONICET? El colegio me dijo, no sé, tenemos que estudiar gastos, qué sé yo, cuánto cobras, y me puso trabas y yo le dije, lo hago gratuitamente. Cuando dije gratuitamente, estudio el CONICET, me abrieron las puertas de una manera increíble. ¿Qué colegio se iba a negar? Me empezaron a usar para todo, como a todos los profesores de informática. No anda el proyector, no anda la pizarra, no anda esto, no anda el otro. Yo soy multifunción. Igual fueron muy amables. A este nene le costó 3 meses hacer lo que yo le había pedido. Fue cuestión de 1 o 2 veces por semana hacer el mismo ejercicio, mientras también le daba contenidos de programación al resto del curso. Fue un acuerdo entre él y yo, donde estaba planteada la posibilidad. Lo senté y le dije, yo creo que vos podés, pero necesito que hagas este ejercicio porque de este ejercicio van a ser un montón de oportunidades. Al tercer mes, este chico lo programa, lo piensa, lo memoriza, y después de que el robot termina 60 pasos, cada paso será de 20 centímetros aproximadamente, 15 centímetros, recorre el lugar y cuando se va a agachar,
el robot está atrás de él, o sea, a esta distancia de su espalda. O sea, lo único que se equivocó él fue en el giro, digamos, en su pensamiento lógico. Y lo más cómico de todo esto fue que hubo una respuesta de sus compañeros. La respuesta que por lo general me dicen frente a cómo incluimos a Nemo en el océano, cuando yo pregunté esto en una revista de educación, como bien les contaba, tomé el ejemplo de Nemo por ser un pez protagonista en la vida de los chicos y los adultos, un pez con capacidad diferente porque tiene una aleta mal, que se enfrentó a muchos peligros y aún así logró muchas cosas. No tuvo que entender él solamente, sino que tuvo que entender el padre de él, que los miedos eran de él y no del hijo, frente a todo ese contexto. Todo el mundo me decía, bueno, para incluir a Nemo en el océano, agarramos la pecera, la metemos adentro del océano, o sea, tiramos el pez y ya está Nemo adentro del océano. Pero la realidad es que Nemo no tiene las mismas aptitudes, ¿sí?, que el resto del océano, la comunidad entera del océano. Así como la comunidad del océano no tiene las mismas aptitudes que Nemo. En base a eso, volviendo al tema de discapacidad y haciendo hincapié a este nene puntual, la resolución 1664, la pueden buscar, la provincia de Buenos Aires, sé que hay otras provinciales en el interior que más o menos dicen lo mismo, habla de una educación inclusiva que no queda reducida ni limitada únicamente a la educación de los estudiantes con discapacidad. Acá estamos reconociendo los distintos aspectos que yo acabo de nombrar, indirectamente porque tampoco es que los nombra, los desarrolla, habla de particularidades y necesidades, ¿sí? Brindando la herramienta de un acompañante terapéutico, de una maestra integradora y dando la posibilidad de que si es un chico con una capacidad diferente muy compleja, ahí sí puede ir a un colegio especial, pero tiene que estar de acuerdo a la familia. Si la familia pretende que el chico no vaya a una escuela especial y por cercanía, por decisión, por gusto, por lo que fuese, o porque ve que hay un mejor cambio, puede seguir en una escuela corriente. Tiene esa libertad la familia y esa decisión. Y las escuelas no pueden excluirlo bajo ningún punto de vista, todo lo contrario, tienen que preparar vida y obra para que los contenidos de alguna manera les lleguen, así sean recortados. Acá hablamos de esas particularidades, acá hablamos de que a Nemo lo estamos reconociendo como Nemo, como que sí, hay un Nemo que está queriendo entrar al océano y cómo hacemos para incluirlo, para integrarlo. Después otra parte de esta, digamos, de esta resolución dice que contempla el acceso, lo que los chicos de esa zona vulnerable que los conocí en el Día del Niño de la AFA y FUSADE no tienen acceso a las nuevas tecnologías, acceso a comunicarse, ¿sí? Acceso a participar, no tienen una educación de calidad y obviamente es totalmente discriminada, pese a que hay una resolución que les está diciendo que no puede estar discriminada. Cuando hablamos de Nemo, ya voy cerrando, se los prometo, yo en esa revista de educación, y para finalizar lo que sucedió en esa escuela, fue que cuando por fin ese nene agarró el robot pese a estar a su espalda, lo logró, yo ya con ese logro para mí ya estaba, los compañeros agarraron la corbata de su uniforme, sin que yo les diga nada mientras yo estaba felicitando al nene, se vendaron los ojos y dijeron, profe, ¿puedo hacerlo ahora yo? Para mí fue un shock emocional muy fuerte, porque esos chicos, sin que nadie se los pida, siendo chicos, estaban anulando un sentido vital, supongamos, como la vista, o sea, vital en el sentido de que no sabríamos cómo vivir, digamos, sin ese sentido. Obviamente un chico que no ve, una persona ciega, no vidente, tiene desarrollado el sentido del olfato y el sentido auditivo por demás que una persona que sí ve. Esto es porque cuando hay un sentido que falla, los otros tratan de contrarrestar, ¿sí? Y ahí noté algo que lo describí en una frase en esta revista, que es la revista de Noeduc, digamos, que paso mando saludos. Cuando hablamos de inclusión, no siempre Nemo debe ser liberado en el océano.
por lo menos no antes de que el océano entienda y experimente lo que es vivir en su pecera. Para incluir a Nemo, no integrar, incluir a Nemo en el océano, no hay que ser ni más ni menos que primero meter a todo ese océano adentro de esa pecera. Porque solamente así vamos a poder comprender, ¿sí?, de qué estamos hablando cuando hablamos de inclusión. Nadie puede hablar de inclusión si primero no siente la falta que tiene esa persona bajo algo que nosotros sí tenemos. La inclusión que se está haciendo hoy en día, llamada integración más que inclusión en las escuelas, es agarrar a la pecera de Nemo, taparla de todos lados y tirarla adentro del océano. ¿Está incluido en el océano? Sí, es parte del océano. Pero Nemo ve otros peces, los otros peces lo ven, pero comen cosas diferentes, están en sectores diferentes que nadie puede cruzar, y esa pecera termina siendo una representación discriminatoria muy fuerte. Porque el resto lo ve como algo, si algo faltaba para que lo vean como distinto, era ese vidrio. ¿Sí? Y la mejor manera es que primero el resto del océano sepa, tenga los mismos contenidos, es decir, coma lo mismo que ese pez, tenga los mismos contenidos, tenga los mismos espacios, las mismas limitaciones para después tener las mismas libertades. No todo el tiempo, sino en determinados ejercicios o ejemplos con determinadas materias curriculares y extracurriculares para que todos puedan llegar a lo mismo. Eso es ser equitativo, no ser igual. Equitativo es lo que nos está faltando y eso es inclusión. Y para terminar, quiero mostrarles un fragmento de la película Buscando a Nemo referente a esto de tapar la pecera y ponerla adentro del océano. Qué gran pregunta. ¿Y ahora qué? Cuando tenemos esa integración ya en el aula, repito, no es el tema de una nena con síndrome Down o un nene con autista o ciego. Estamos hablando de una integración de un factor socioeconómico, cultural, de género, de lo que fuese, una persona que no tiene las mismas posibilidades que el resto y se siente un tanto invadido, o mejor dicho, siente que es un invasor en ese sector, no lo siente como parte de su contexto. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que sigue en este campo de la integración pasar a la inclusión en el caso de las discapacidades o para recorrer todo ese camino en el caso de lo económico, en el caso del conocimiento? ¿Sí? Una vez más, vuelvo a indicarles que para mí la informática como materia tiene que estar, y no ahí como un profe taxi, articulada. No quisiera que tenga que volver una pandemia para que un maestro conozca al profesor de informática. Y no quisiera que un profesor de informática siga explicando Word y PowerPoint sin darle una utilidad. Esa comunicación entre docentes tiene que estar, tiene que existir, porque esa articulación es el conocimiento articulado que el chico va después a desarrollar en su vida, tanto el chico con alguna capacidad diferente o contexto diferente como el chico más corriente que uno se pueda imaginar. Eso tiene que suceder. Las aulas virtuales ya se vienen trabajando en muchas escuelas. Hay docentes que ni enterados de que existían y hay gratuitas y hay capacitaciones y si hay algún docente acá que no tiene idea o que quiere asesorarse, puede hacerlo. Nosotros tenemos que aportar y es el momento a los informáticos que aportemos. Y ni hablar de los informáticos pedagógicos. Tenemos que aportar y buscar la manera. Yo no soy profesora de prácticas de lenguaje ni de matemática, pero sí sé que si un profe de ese área me da un contenido, me dice, mira, me gustaría enseñarles a los chicos esto, te puedo buscar videos de internet y hacerte uno propio o hacerte un test game, un videojuego para una evaluación de ese tema, te puedo enseñar a hacerlo y que vos conozcas esa herramienta.
porque si hay alguien a quien tenemos que incluir también en conocimiento, es a los docentes. Y dando por hecho toda esta charla, accedo a las preguntas. Ustedes tienen cierto delay con lo que yo estoy grabando. En este momento son 19:21, hasta 19:31 voy a dejar abierto esto para preguntas. Voy a ir respondiendo. Ahí estoy viendo que recién están, yo voy viendo el delay que tienen y bueno, ahí está. Bien, escucho preguntas, no hay ningún problema. Y voy respondiendo. Muchas gracias, muy bueno todo el desarrollo. Tenés la razón, hay que incluir mucho a la informática. Sí, porque la informática, más que una materia, yo hoy en día la considero como un puente. Para mí, la informática tiene la misma importancia que cuando éramos chicos aprendíamos matemática y mi papá siempre me decía, tenés que aprender porque si vas a comprar al kiosco tenés que saber cuánto hay devuelto. Y para mí la informática tiene exactamente la misma importancia de eso. Uno tiene que saber y conocer. Bien, qué bueno, Karina, totalmente de acuerdo, informática debe ser troncal, totalmente debe ser transversal. Ahora se habla mucho de robótica y programación, STEAM. Todavía tengo docentes que me dicen, ¿qué es STEAM? Y es esta posibilidad maker de dar diferentes formas a un proyecto articulando muchas materias, como la ciencia, la tecnología, la ingeniería o la electrónica o lo armado de algo, el arte. Antes era STEAM sin la A y después se puso STEAM, porque el arte, la parte creativa y musical y lo que fuese dentro de ese desarrollo de inspiración tiene que estar, porque antes estaba excluida, trabajemos STEAM, ahora es STEAM, y es STEAM, ¿sí? La A de la parte artística tiene que estar también. Carla, qué bueno. Totalmente, Estela Gómez, en todas las discapacidades habidas y por haber, tiene que estar la informática. Yo mencioné anécdotas, casos puntuales como para que lo tengan, digamos, lo lleven. Saludos de Mar, qué lindo lo que decís. Muchos son licenciados. A mí me pasó encontrar a muchos docentes muy preparados en títulos, pero vuelvo a decir lo mismo. La docencia es una carrera que más que estudiar se ejerce. No creo que un docente que no está frente a un aula continuamente pueda estar dando charla o reflexión sobre eso. Cuando yo empecé a capacitar docentes y a enseñar programación y robótica y empezar a dar charlas, di charlas inclusive en centros educativos terciarios, universitarios, bueno, me pasó que entre mis talleres y esto fui dejando el aula, la escuela en sí fui dejando. Mis talleres seguían, pero la escuela en sí fui dejando. Y tengo muchos cursos online, que de vez en cuando los doy, y seminarios. Y tuve que volver al aula porque me sentía muy desactualizada, y hacía 3 meses que no estaba en el aula. Y es un gusto que no quiero perder. Pero no para estar sentada tomando un café en la sala de profesores, no, yo necesito escuchar otra cosa. Yo necesito escuchar los problemas del aula para enfrentarlos. En tiempos de pandemia es un privilegio. Sí, totalmente es un privilegio. En tiempos de pandemia es locura de lo que está pasando. A ver, voy con las preguntas, ¿eh? Bien. Hernán Galardi, qué lindo. De Rosario, bueno, justamente el Polo Tecnológico de Rosario y la municipalidad. Conozco gente, voy a ir, me encanta visitar provincias, pero Rosario a tal punto que estoy pensando hasta en vivir ahí, porque
hay un amor docente que se siente muchísimo. Después, gracias por compartir tu mirada, felicitaciones. ¿Alguna plataforma que conozcan o nos puedan recomendar para reunir docentes, terapistas y familias con personas con capacidades diferentes? Walter Barrios, cuando te referís a esto, ¿vos querés que sea una comunidad abierta frente a otros que tengan la misma problemática o cerrada? Porque si es cerrada, es un Zoom, agarrás a los profesionales de este alumno o alumna con capacidad diferente y los reunís una vez por semana o una vez cada semana y media, 2 semanas y tenés esa comunicación. Traten de no excederse de los 40 minutos con las familias, porque la idea es que las familias los usen como: te quiero contar lo que pasó con mi hijo en tiempos de pandemia, y no tampoco ser de psicólogos, ni mucho menos que las familias lo sientan pesado, porque no los van a ver como una herramienta, los van a ver como una carga. Traten de grabar. Es importante grabar cuando hay chicos con discapacidad o menores en el medio. A todos los que están usando Zoom, Hangout o lo que estén usando, graben esas clases por una cuestión de seguridad. Se los recomiendo como docente. Es algo muy puntual. En esta situación de pandemia, los chicos no tienen posibilidad de acceder libremente a los datos. Entonces, de alguna manera podemos llegar con la tecnología. Roberto, insisto que podemos llegar viendo qué materiales tienen al alcance los chicos, ya sea libros de texto y mandar audios. Vi una maestra que hizo una serie de alrededor de 30 audios de 2 minutos, donde explicaba cada actividad y videitos cortos que se los mandaba a sus alumnos porque no tenían acceso a internet. Y cada 2 semanas les llegaban las respuestas. Pero es un tema lo del acceso, y ojalá nuestro, digamos, ministro, y tanto provincial como nacional, y secretarios municipales, no hablo de Rosario en sí, estoy hablando de todos, empiecen, y de todo el interior y de Buenos Aires y también del resto de Latinoamérica, empecemos a ejercer más y a buscarle solución a esto. Debemos trabajar en proyectos donde todo sea tradicional. ¿Cómo vislumbrás desde la implementación del programa Juana Manso a nivel nacional? Todos los programas que yo estoy viendo, recae un poco esto de que falta aula para mí. Ningún programa tiene que ser desarrollado si primero 20 escuelas no lo desarrollan y se fijan la respuesta. Yo creo que es muy, muy necesario la encuesta a docentes, que haya un foro de encuestas a docentes. Y voy a dar un caso particular. Cuando fue el plan Conectar Igualdad, al cual tengo mis respetos y mis críticas, ahora van a escuchar una, hubo un plan inclusivo. Todo el mundo tenía netbook, y el que no tenía es porque podía acceder económicamente. Me gustó ese lado. La única parte que no me gustó fue una. Optativo. Capacitación optativa. A un docente no se le pone una opción, no se le da la opción de te querés capacitar o no te querés capacitar. No, te capacitas porque sos docente. Así de simple. Y también pasa con informática. La informática crece a diferencia de las otras áreas. Hay que capacitarse continuamente, continuamente. En Finlandia o en Noruega, en otros países, consultando con colegas de allá, sucedía que son 4 años de trabajo y 2 años, esos docentes que trabajaron por 4 años, se están capacitando. Son 2 años de capacitación sin trabajar, solo estudiando. Pobre de ellos que no lleguen a aprobar todos los exámenes, porque es como una universidad continua. 4 años más de trabajo. Otra vez, 2 años de capacitación, 4 años de trabajo. Y a la segunda vez que no aprobas un examen o algo determinado, empezás a quedar fuera del sistema educativo. Es una realidad. Después, gracias, me encanta que dicen cómo contagio, gracias. Cómo romper el miedo de todo un colegio, hay que cambiar diseños curriculares.
Sí, diseños curriculares, más que diseños curriculares, hay que empezar a poner la tecnología como herramienta, puente y necesidad y no opción. No es que una maestra tiene o no tiene la necesidad de usar una... No, tiene que tener. En colegios donde tuvieron pizarras digitales y robótica, yo les dije a los directivos que una forma de acceder y de empezar a encaminar a esos docentes un tanto renegados era plantear la obligación de una vez por trimestre hay que tener un proyecto tecnológico que incluya la pizarra, la robótica, la programación, lo que fuese, la sala de informática. A ver, docentes que no son de informática y me están escuchando, por favor conozcan el aula de informática. Agarren a su docente de informática, amigo o no tan amigo, y díganle, ¿cómo entro? ¿Cómo se prende? Anímense a llevar a sus alumnos, así como los llevan a la biblioteca, a la sala de informática. Tiene que ser una opción. Es más, no tiene que ser raro para los chicos que eso pase. En algunos colegios pasa, en otros, en la gran mayoría, no. Eliana, coincido con vos, esto no es educación virtual para nada. Esto es apagar un incendio con el balde de agua que tengo acá, ni siquiera con una manguera. Totalmente, Laura, que todos tengan acceso a la tecnología. Hablaste, Karina, hablaste de la luz azul de las pantallas, ¿puedes ampliar? Sí, no me da el tiempo, pero lo que te puedo decir, Karina, es que las pantallas emiten una luz azul y los fondos azules ayudan a que las personas se concentren más, a que todas las zonas de su cerebro estén encendidas. Hay un estudio de neurociencia ahí atrás. Entonces, ¿qué sucede? Está muy bueno, pero durante los primeros 25 minutos vos tenés que darle todo el contenido mediante una tablet o una computadora al alumno porque va a tener atención sostenida y aparte de la atención sostenida, las zonas cerebrales percibiendo todo eso. Después de esos 20-25 minutos, como fue el cerebro muy abierto a toda esa información, se empieza a poner un poco en automático, como cuando un alumno te mira y vos decís, no entendió nada de lo que le dije. Bueno, esa información queda en el consciente, en el preconsciente, va a dormir con esa información, se le va a cruzar por la cabeza, hay posibilidades de hacer aprendizaje significativo, como que no es memorístico, es comprensión y entendimiento. No puedo, digamos, desarrollar mucho, pero está bueno que lo investiguen. De hecho, a chicos con dislexia les recomiendo poner un fondo azul, tipo celeste, de fondo. Si bien las computadoras emiten el propio, voy a tratar de en alguna otra charla o ver cómo les hago llegar ese material. Vamos a ir terminando. Estudio para maestría de grado, quiero formar e incluir a todos los alumnos. ¿Cómo puedo empezar a abordar la tecnología de la que hablas? Abril, investigando. Empezá viendo el tema, yo recomiendo programación en bloque. Empiecen a ver ustedes cómo es la programación en bloque, para qué se puede usar. Repito, entren a mi Instagram, que seguramente entre mañana y pasado estoy subiendo historias de test game, de juegos particulares, para que ustedes tengan noción de lo que me refiero con test game. Excelente, gracias Alicia, eminencia Alicia. Excelente, un placer escucharte. Bien, muy interesante. Muchísimas gracias a todos. Creo que respondí todo inclusive. Bueno, les mando un beso enorme, 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 pero enorme. La verdad que estoy muy, muy feliz de lo que está sucediendo. ¿Sí? Pueden tranquilamente seguirme por mis redes. Se las voy a dejar acá, no sé si me lo permite o tienen problemas. Igual está en el, ¿cómo se llama? Está en las historias del Polo Tecnológico. Igual les dejo mi Instagram, ahí les escribí un mensajito. Y bien, les mando un beso enorme. ¿Algo más de robótica donde investigar más? Seguime, parezco promocional y publicidad. Escribime por privado en Instagram o un comentario. Recordame, soy de la charla del Polo, quiero saber más de robótica educativa.
podemos ayudarte. Para la robótica educativa no hace falta comprar un robot, gente, entendamos esto. Hay formas de trabajar robótica sin necesidad de estar comprando y gastando dinerales. Los colegios que pueden, genial, son herramientas copadas, muy lindas, pero hay otra manera de hacerlo también. Muchísimas gracias. Ya el polo tecnológico me mandó. Así que, bien. Nos vemos. Espero que nos estemos hablando por otros medios. Muchas gracias.